Les doy la bienvenida a esta mesa redonda sobre el español jurídico, que es parte de las actividades que como Academia Ecuatoriana de la Lengua estamos haciendo con ocasión de la Semana de la Lengua Española, una iniciativa feliz de la Embajada de España, cuyo representante principal, el embajador de España, nos acompaña. Eh, Quiero que Pancho, por favor, les dirija el director de la academia unas palabras de saludo. Francisco, si tienes la bondad. Muy buenas tardes, señor embajador, queridos académicos, querido público, panelistas, Gonzalo. Bueno, esta semana, pues, feliz iniciativa de la Embajada de España y agradeciéndole que nos permitió asociarnos con algunos actos en esta Semana de la Lengua Española y mañana el Día del Libro, pues creo que hemos tenido mucho éxito y mucha expectativa. Bienvenidos a esta casa para un tema que tiene suma importancia. Si, si digamos, la Real Academia Española, la Asociación de Academias, cada academia hispanoamericana se preocupa por estudiar el lenguaje y que cada palabra sea lo mejor comprendida. Inclusive hay una verdadera cruzada que se viene dando de parte de la Asociación de Academias, que es por el lenguaje claro y accesible. Y en el Ecuador, quien lidera esta cruzada es la Defensoría del Pueblo, con apoyo de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y muchas otras entidades. Justamente esta tarde el defensor del pueblo presentó su rendición de cuentas y habló sobre lo que se ha hecho sobre este tema. Pero mucho más importante es en el tema del derecho y de la justicia. Es decir, las palabras pues tienen que tener su connotación precisa, pero no me voy a meter en ese tema, pues tenemos aquí a tres eminentes académicos y jurisconsultos, ¿no? El doctor Fabián Corral Urano de Lara, de Escarbela, e Íñigo Salvador, que además es magistrado de la Corte Andina de Justicia. Entonces, y por otro lado, pues Gonzalo Ortiz, también académico, también te graduaste en Derecho, ¿no? ¿No? No. Pero y entonces él pues coordinará el tema, pero antes tendremos primero el gusto, el placer, el honor de escucharle al señor embajador Enrique Iturriaga. Por favor, embajador. Gracias. Y bienvenido. Bueno. Buenas tardes. Muchas gracias por darme el honor y el privilegio de poder dirigirme a ustedes o dirigir unas palabras un poco para... ¿Se me oye así? ¿Sí? Bueno, les decía que es un honor pues, poder dirigirles unas palabras para presentar una iniciativa que tuvimos en la embajada, también con otras embajadas iberoamericanas y con hasta 20 instituciones, entre ellas esta magnífica institución que siempre apoya cualquier iniciativa que tenga que ver con el español o el castellano. Em, yo voy a hacer los vocativos que me han puesto aquí, pero como el otro día dije, yo me resisto a los vocativos porque en mi país te olvidas de alguien y te asesinan. Entonces, pero bueno, director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, don Francisco Proaño, subdirector de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, don Gonzalo Ortiz, demás académicos miembros de la directiva, académicos don Fabián Corral, don Oscar Vela y don Íñigo Salvador, distinguidas autoridades, invitados todos. Muy buenas tardes y gracias por su presencia. Es un placer para la Embajada de España en Ecuador estar en esta inauguración de una mesa redonda titulada La lengua española y el derecho en el marco de la Semana de la Lengua Española que abrimos el pasado lunes. Agradezco profundamente a la Academia y en particular a su director y su director y en particular a la organización este coloquio y la sesión solemne del día de mañana. Como no, mi más sincero agradecimiento también a los académicos Fabián Corral, Oscar Vela e Íñigo Salvador, que hoy van a protagonizar este interesante debate sobre nuestro idioma común y las ciencias jurídicas.
Como decía al principio, este coloquio forma parte de la programación de la Semana de la Lengua Española. Aquí viene un poco la propaganda. Que estamos organizando en torno al 23 de abril, que no es solo el Día Mundial del Libro, como se ha dicho, sino también el Día del Idioma Español. Aunque supongo que todos lo saben, pero siempre es bueno recordarlo, la razón por la que celebramos en esta fecha la efemérides es que el 23 de abril de 1616 murió don Miguel de Cervantes, máximo exponente de las letras hispanas de todos los tiempos. Les animo, por tanto, a que consulten la agenda de la Semana de la Lengua Española, que es pública y podrán encontrar en las redes sociales de todos los organizadores. Hemos previsto 20 actividades muy variadas, desde un ciclo de cine iberoamericano en el Cine 8 y medio, hasta una mesa redonda sobre español y ciencia que organizamos ayer con el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, pasando por lecturas poéticas, una obra de teatro en la Casa de la Cultura, un concurso literario o la organización de la Feria de Abril, que les recomiendo vivamente el sábado. Todo ello con el ánimo de celebrar uno de los vínculos más fuertes y relevantes que nos unen, nuestra lengua común. No en vano, el español es la tercera lengua materna del mundo, la cuarta en el número total de hablantes, con nada menos de 635 millones, y además es la segunda lengua a nivel global en producción de cine, podcast y de artículos científicos. Es la tercera lengua más usada en Internet y la segunda en redes sociales y plataformas más importantes. Asimismo, es la tercera lengua de Naciones Unidas, por citar unos pocos ejemplos. Por ello, creemos importante realizar actividades como esta, que pongan en valor nuestro idioma y permitan abordarlo desde distintos puntos de vista y diversos ámbitos, analizando también sus oportunidades, también sus retos y carencias. Esta mesa redonda sobre español y ciencias jurídicas me parece especialmente relevante. Habitualmente, cuando uno piensa en nuestro idioma, inmediatamente vienen a la mente la lingüística, la literatura, pero no necesariamente el derecho. Y sin embargo, es este uno de los campos que permite un análisis extremadamente interesante. Primero, porque el español tiene muchísimos lenguajes especializados y el jurídico en particular es uno de los más característicos. Pasa por complejo e incomprensible, como decía nuestro director, pero es lo contrario, es la búsqueda de la precisión y de la exactitud. Y en segundo lugar, porque hay una relación directa entre derecho y literatura. También se ha dicho, como demuestran nuestros panelistas, excelentes en ambos campos. Como decía hace un momento, el español es el tercer idioma más usado en las Naciones Unidas y me van a permitir que hable un poco el español en mi área de conocimiento, que es la diplomacia. Sin embargo, la práctica en las organizaciones internacionales está derivando hacia un monolingüismo en inglés en su funcionamiento práctico y cotidiano. Así, consolidar el español como lengua de prestigio en la diplomacia y en las relaciones internacionales, fomentando su uso en las organizaciones y en sectores como la justicia y el arbitraje internacional, es una prioridad de política exterior de España y de muchos países hispanohablantes. Pondré unos ejemplos. Estamos trabajando en varias organizaciones internacionales a través de los grupos de amigos del español y hasta febrero de 2026 se han creado ya 7, con el objetivo de expandir la red hacia Nairobi, Londres y Roma. España también mantiene una línea de contribuciones voluntarias en organizaciones internacionales para el fomento del español. Estas contribuciones suman ya un total de más de 1,3 millones de euros desde 2022. Estamos firmando desde 2024 memorandos de entendimiento para la promoción internacional de la lengua española en el ámbito diplomático y en organizaciones internacionales con el resto de los países hispanohablantes. Hasta ahora ya hemos firmado 13. Con Ecuador se firmó en Cuenca en la Cumbre Iberoamericana de 2024. Resulta singularmente importante el fomento del español en el entorno del Tribunal Internacional de Justicia y en organismos internacionales de corte jurídico. Desde 2024 el español es una lengua oficial en la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Se está trabajando para que el español sea lengua oficial en UNIDROIT y se convierta también en lengua de trabajo en este y otros organismos. Ustedes saben que Ecuador tiene una controversia ante el tribunal con México y se da la circunstancia de que dos países hispanohablantes van a tener que recurrir a traductores y a lingüistas juristas para poder defender sus casos, porque solo se puede hablar en inglés o en francés. De acuerdo con los datos de la Cámara de Comercio Internacional, y siguiendo ese ejemplo, una cuarta parte del arbitraje internacional se celebra entre partes procedentes de países hispanohablantes, aunque en la mayoría de los casos no intervienen ni árbitros hispanohablantes ni se resuelven las disputas en cortes de arbitraje citas en países hispanohablantes, y ni siquiera se tramita en español como lengua de procedimiento. Con el objetivo de crear una corte de arbitraje de proyección internacional que se convierta en referente, tanto en el ámbito hispanohablante como a nivel global, se fundó en 2019 el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Desde su fundación se ha ido acercando cada vez más a América Latina
evolucionando en su concepción y alcance. Así, en marzo de 2024, el llamado CIAM firmó una alianza estratégica con el Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, y desde el pasado mes de enero se denomina Centro Internacional e Iberoamericano de Arbitraje de Madrid. Ofrece servicios de administración de arbitrajes internacionales con un especial enfoque en el ámbito iberoamericano y en las pymes, con el objetivo de que ayude a fortalecer el liderazgo internacional de empresas españolas e iberoamericanas. Como ven, existen muchos campos, ahora lo veremos más aún, mejor, en los que trabajar para que nuestro idioma siga ganando posiciones en el ámbito jurídico internacional. Un objetivo que nos interesa a todos los países hispanohablantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias al embajador de España, muchas gracias a Francisco. Vamos a entrar entonces a la mesa redonda. Quiero confesarles a ustedes que la idea surgió precisamente en una conversación informal con el señor embajador, quien hablaba, ¿no?, de que en esta Semana de la Lengua Española ya habían logrado tener una actividad precisamente sobre el español y las ciencias, el lenguaje científico, y que deberíamos tener una con el lenguaje jurídico. Y pensando que entre nuestros académicos los hay juristas y tan brillantes, es que les propuse a los contertulios de esta noche hablar sobre el tema. Y les sugerí que ellos mismos pusieran sobre la mesa sobre qué querían hablar. Fabián Corral propuso el tema El derecho en el Quijote. Y eso es lo que vamos a oír. Y Oscar Vela, el proceso de Kafka, la novela El proceso de Kafka y su lenguaje jurídico. Y finalmente, Íñigo, función del lenguaje en el derecho y la literatura. Así que la mesa redonda será así, cada uno de ellos expondrá su tema. Hemos acordado que será alrededor de 20 minutos, con lo cual tendremos 1 hora las exposiciones. Luego haré yo unas preguntas e intercalaremos con preguntas del público, de manera que no sea solo de este lado de la mesa, y como no estamos muchos, sino estamos escogidos los participantes, entonces creo que puede ser una muy agradable velada. Así que vamos adelante, y creo que lo que vamos a hacer es, para que no sea tan... Alejandro, ¿alcanza? Para que podamos pasarle acá a la mesa. ¿Sí? Buenas tardes con todos, el señor embajador, Francisco, Gonzalo, a todos los presentes, gracias por su presencia. Yo había planteado algo que me atreví a hacer hace tiempos. Leyendo el Quijote hace algunos años, se me ocurrió pensar en el Quijote como hombre de leyes. Y me empecé a preguntar si efectivamente era un hombre de leyes o no era un hombre de leyes. Y llegué a algunas conclusiones. Voy a ser muy breve porque tengo aquí un texto que probablemente va a resultar muy largo, y quisiera dar la oportunidad, pues, de tener con ustedes una conversación. Entonces yo decía que Don Quijote sabía de la ley. En varios pasajes se puede concluir aquello, pero en mi opinión más entendía de la justicia. Intuía el poder, pero militaba por la rebeldía, con rebelde. Rebeldía de hidalgos que se alimentaba de una cierta nostalgia que les venía de antiguo, de la memoria de los caballeros andantes. El Quijote no vaciló en dar batalla a lo establecido, a los galeotes, a los molinos de viento y a otros personajes o símbolos de lo establecido, de manera que Quijote, yo diría, creía en la justicia, pero no necesariamente en la ley. Por eso la posición del Quijote de alguna manera es
una posición rebelde. Me pregunto entonces cómo se conjuga en el Quijote, que es puro idealismo, el derecho y la ley, que son la expresión más pura del racionalismo. Esa es una pregunta que ciertamente yo no tengo la respuesta, probablemente la tengan ustedes. El derecho moderno es un derecho racional, nacido de la Ilustración y que obedece, por supuesto, a una lógica jurídica que manejamos todos los abogados. Pero el Quijote no manejaba esa lógica. Entonces, ¿qué manejaba el Quijote? ¿Qué llevaba el Quijote junto a la lanza? Llevaba el derecho. Yo creo que en la punta de la lanza, más que otra cosa, lo que llevaba el Quijote es lo anterior a la norma. ¿Qué es lo anterior a la norma? La justificación de la legalidad, el sentido de justicia, la noción del combate al abuso, la idea viva de la resistencia, la negación de la complicidad con las formas. El Quijote ataca a las formas. Por otro lado, el Quijote yo creo que es, y no sé si algún estudioso del Quijote lo ha visto así, el Quijote, el personaje, es la más radical afirmación del individuo. Y al ser una afirmación del individuo, es la afirmación de sus derechos, no del derecho como norma objetiva, sino de los derechos como potestad moral de la gente. El Quijote es un hombre que se afirma en el individualismo, diríamos yo, lo que después los pensadores, sobre todo franceses, llamaban el individualismo. Se afirma en el individualismo. Hace, en definitiva, ejerce lo que después se llamaba la franquía. ¿Qué es la franquía? Es un concepto que casi se ha perdido en el derecho. La franquía es, en definitiva, ese concepto de que yo estoy asistido de mis derechos, pero a su vez estoy obligado por mis deberes. Ese concepto viejo nace precisamente, creo yo, en el concepto de esta afirmación del individuo que hace el Quijote en el famoso libro que todos conocemos. En ese sentido, yo diría que el Quijote es un lejano pariente de los varones ingleses del siglo XIII, que se rebelaron contra el rey Juan y le obligaron a que suscriba un documento que se llama la primera Constitución de la época, digamos, relativamente moderna, ¿no es cierto? Es la primera Constitución que consagra y que contiene la Declaración de los Derechos. Yo creo que lejanamente, por lo menos así a mí se me ocurre, que el Quijote es un pariente, no sé si distante o cercano, de los varones ingleses del siglo XIII, cuando firmaron en el año 1215 la famosa Declaración de los Derechos. En algunos aspectos el Quijote hace esa declaración, aunque en soledad, porque otro tema que le caracteriza al Quijote a partir de esa frase famosa que dice, yo sé quién soy. Eso dice él. Y también dice, mi linaje comienza en mí. Eso quiere decir afirmación, una fuerte afirmación de un sentido de personalidad, de individualidad y de orgullo personal, que acompaña, por cierto, con la humildad y la modestia de Sancho Panza. Don Quijote, por otro lado, y en línea con esto, no se define desde una comunidad, y en ese sentido es un hombre distinto a nuestra época. No se define desde una patria, no se define desde la ciudadanía de un Estado, se define desde sí mismo. Creo que esa es una nota característica y muy importante de este personaje. Definirse desde sí mismo en función de la franquía de sus derechos. Eso es lo que creo que en eso consiste el tema del Quijote. Por otro lado, he encontrado yo unos temas interesantes respecto de la poca valoración que el Quijote hacía del contrato. A pesar de que el contrato es un elemento fundamental de la vida y de las relaciones jurídicas, el Quijote no le tenía un poco sin cuidados, llamémosle así, el contrato. Y es que el contrato, y en esto les sigo el pensamiento de Ortega y Gasset, se basa en la desconfianza.
que es lo contrario a la forma de manejar los temas de los caballeros, que es fundamentalmente a base de la palabra. La palabra contradice al contrato. El contrato se basa en la desconfianza del comerciante. Y al revés, lo que hace el Quijote es afirmar, en definitiva, la desconfianza del contrato y la afirmación de la palabra, porque es caballero. Por otro lado, el Quijote tiene o se mueve entre dos grandes conceptos que me parecen absolutamente importantes, pero que en esta época obviamente pueden ser vistos desde una perspectiva diferente. Esos dos conceptos son la libertad y el honor. La libertad como la potestad de decidir en función de los derechos que se tiene y de las obligaciones que también se tiene, pero también un altísimo sentido del honor, un altísimo sentido del aprecio individual y del respeto al resto. De ahí nace esa curiosa relación que tiene el Quijote con Sancho Panza y de los consejos que el Quijote le da a Sancho Panza desde una perspectiva de caballero, pero bajado del caballo, sentado en el mesón, compartiendo con el escudero una serie de temas absolutamente importantes. Los diálogos del Quijote con Sancho Panza, yo creo que deberían algunos de ellos rescatarse. El concepto de libertad, los consejos que el Quijote le da a Sancho cuando se entera Sancho que ha sido designado gobernador de la ínsula Barataria, y le dice, no valores tanto la ley, dice, valora más la equidad y cree más en el humilde que en el poderoso, entre otras cosas. Conceptos que me parece que son o deberían estar en la base de nuestro derecho. Más que la ley formal, el concepto de equidad, porque en definitiva lo que se busca a través de la ley es la equidad, no es una abstracción, no es una nominación teórica, es encontrar una respuesta que se acerca a la justicia a través de la equidad. Eso hace en sus diálogos, en sus consejos, el Quijote hacia Sancho Panza. Entonces, insisto, y con esto concluyo, poder conversar con ustedes, el concepto esencial que yo he encontrado en el Quijote en relación con el derecho es el concepto de lo que se llama la franquía, es decir, ser el portador de derechos con obligaciones y honrar ese concepto basado en definitiva en una altísima valoración de cada persona. Si el Quijote se valora a sí mismo, también valora a los demás. Si el Quijote se considera un caballero, combate con los molinos de viento y combate con los enanos. Ese concepto de los enanos es también un concepto caballeresco que tiene que ver con una apreciación, yo diría, de poder individual. Y concluyo con la mención de dos conceptos que sobre la ética tiene Max Weber. Max Weber sostiene que existe la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. ¿Cuál de las éticas o por cuál de las éticas milita el Quijote? Por la ética de la convicción, que es la ética del misionero. Y en cambio, Weber dice, pero no se olvide el misionero de la ética de la responsabilidad. Que si bien es cierto que podemos militar por una convicción, y ese es el tema que está detrás de las revoluciones, también debemos considerar y militar por la responsabilidad. El Quijote, en mi opinión, en la línea del pensamiento de Max Weber, milita más por la ética de la convicción, porque es una especie de misionero civil, digamos, y no toma en cuenta muchas veces la ética de la responsabilidad. Eso ocurre cuando les libera a los galeotes. Él no piensa cuál va a ser la consecuencia de, simplemente dice, a mí me parece que este es un acto injusto y yo obro en función de mi convicción. Entonces, vean cómo el Quijote se alinea en ese pensamiento a partir de esa afirmación de su personalidad y de la franquía con que casi siempre actúa. Muchas gracias y, por supuesto, podemos conversar un poco más. Gracias.
Entonces, Oscar. Sigue Oscar Vela con Kafka. Hay espacio ahí. Sí. A ver. Bueno, muy buenas tardes con todos. Señor embajador, qué gusto tenerle aquí. Francisco, Gonzalo, amigos y compañeros de la academia. No sé si les llama la atención a los tres abogados a los que nos pidieron intervenir en este tema. Finalmente vamos a terminar hablando de literatura. El lenguaje jurídico, y es evidente, el lenguaje jurídico probablemente nos pesa, y nos pesa demasiado, pero nos pesa a los abogados y les pesa más a ustedes, a los que no lo son, por su aspereza, por su complejidad, por su densidad. Claro, el momento que lo confundimos o lo mezclamos con la literatura, entonces surgen maravillas, como el Quijote, como la novela negra, como la novela policíaca. Allí es donde efectivamente se asienta el lenguaje jurídico. Y a mí me pasó una cosa curiosa. Cuando Gonzalo me pidió y conversamos un poco entre nosotros, me dijo, oye, ¿de qué tema quieres hablar? No tenía ni idea de qué quería hablar. Y hasta hace pocas horas, casi, le dije a Gonzalo de qué quería hablar. Y era porque, les contaba ahora, me pasó algo curioso. Yo leo, o releo más bien dicho, en el año 2 o 3 cosas que, que me han apasionado y a las que es necesario volver. Y ese es uno de mis temas recurrentes. Una de las novelas que estuve releyendo hasta hace poco tiempo era precisamente El proceso de Kafka. Y creo que no hay nada más jurídico en la literatura. Bueno, alguna cosa hay todavía, pero nada más con lenguaje más jurídico que el proceso de Kafka, precisamente. Y entonces dije, bueno, vamos a hablar del proceso de Kafka para no hacer tan densa la charla sobre el lenguaje jurídico y mezclarlo un poquito con literatura. Y entonces les leo algo que tengo preparado y les voy a contar alguna anécdota alrededor, absolutamente kafkiana. La afamada novela de Kafka, El proceso, es posiblemente uno de los más relevantes ejemplos de conjunción entre la literatura y el lenguaje jurídico. Es evidente que en esta obra se vieron reflejados los estudios de derecho de su autor, pero más allá del áspero lenguaje del derecho, no sería posible aceptarla como una de las grandes novelas de todos los tiempos, sin reparar en sus novedosos recursos narrativos que para la época en la que fue escrita, entre 1914 y 1915, se convirtió en una verdadera novedad, reforzando así los cimientos de la narrativa contemporánea. Desde su famoso inicio, alguien tenía que haber calumniado a Joseph K., pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo, hasta aquel abrupto despertar, como el del no menos célebre Gregor Samsa, convertido en un horroroso insecto, la novela se introduce en el enigmático y confuso mundo de un juicio sin sentido, en un espacio en el que se presume la existencia del Estado de Derecho, a pesar de que la presunción o tal presunción se desvanecerá pronto en las primeras páginas. Un desconcertado señor K. se levantará una mañana sin que su casera le hubiera llevado el acostumbrado desayuno de las 8. Y de pronto, un hombre al que no ha visto nunca se presentará en su habitación. En adelante, los sui generis diálogos que el misterioso hombre, los sui generis diálogos de los personajes solo conseguirán confundir aún más acá, hasta que descubrirá que el misterioso hombre está allí para anunciar en su presencia que ha sido detenido por ninguna causa y que se ha iniciado un proceso de instrucción en su contra. No se conocerá a lo largo del texto cuál es el delito que ha cometido, ni a la o las víctimas del suceso, ni el lugar, ni la fecha, ni el momento del hecho a investigarse. Y tampoco se revelarán detalles de la conducta antijurídica que habría desencadenado aquel nebuloso juicio. A partir de entonces, la ficción se enriquecerá del derecho para transformar aquella misteriosa investigación en un laberinto de absurdos, conjeturas, circunloquios de instrucciones, comparecencias, pruebas fehacientes, evidencias inexistentes, audiencias, testimonios y desvaríos dignos de cualquier despacho judicial del tercer mundo. Joseph K.
caerá abruptamente en la pesadilla burocrática de funcionarios deshumanizados, jueces descriteriados y reos tan desconcertados y abrumados como el personaje de la novela. Será el secreto y los desvaríos procesales los que flotarán sobre las páginas de esta novela opresiva, en la que la transgresión no se descubrirá jamás, y sin ella no será posible alentar un final en el que prime el sentido de la justicia, que persigue la ley como su última y superior finalidad. Dice Joseph K. ante los hombres que se han presentado en su habitación en medio de la pesadilla que no logra esclarecer. ¿Qué clase de gente eran? ¿De qué hablaban? ¿De qué autoridad dependían? K. vivía aún en un estado de derecho. Esto es textual. Reinaba una paz general. Todas las leyes se mantenían vigentes. Pero ¿quién se atrevía a saltarle en su propio domicilio? El proceso de Joseph K. es tan particular y delirante que no corresponderán sus antecedentes de hecho y sus presuntas causales a ningún tipo penal conocido entonces en esa sociedad en la que el personaje confiará hasta su brutal desenlace. No existe denuncia ni acusación formal alguna, tan solo la noticia criminal de que el acusado habría cometido un delito tipificado por la norma. ¿Pero cuál norma? ¿Qué delito? ¿Cuál es el bien o la persona protegidos por el sistema judicial en ese proceso? Nadie lo sabe, nada se sabe. Todo se intuye, se desprende o se presume. Y respecto de los temas formales del juicio, del inicio de la instrucción, de la investigación policial o administrativa, de los perjudicados, de la fe pública comprometida, nada. Pues por lo visto se parte de suposiciones y órdenes superiores concluyentes. Así, los misteriosos diálogos de la novela no hacen sino confundir aún más al lector. Por ejemplo, cuando K. regresa a su habitación con los funcionarios judiciales, el día de su detención, siguiéndole como una sombra, se produce este diálogo, abro comillas. Aquí están mis documentos de identidad. ¿Y qué nos importa a nosotros? Gritó ahora el vigilante más alto. Se está comportando como un niño. ¿Qué quiere usted? ¿Acaso pretende al hablar con nosotros sobre documentos de identidad y sobre órdenes de detención que su maldito proceso acabe pronto? Somos empleados subalternos. Apenas comprendemos algo sobre papeles de identidad. No tenemos nada que ver con su asunto, excepto nuestra tarea de vigilarle 10 horas durante todos los días, y por eso nos pagan. Eso es todo lo que somos. No obstante, somos capaces de comprender que las instancias superiores a cuyo servicio estamos, antes de disponer una detención como esta, se han informado a fondo sobre los motivos de la detención y sobre la persona del detenido. No hay ningún error. El organismo para el que trabajamos, por lo que conozco de él, y solo conozco los rangos más inferiores, no se dedica a buscar la culpa en la población, sino que como está establecido en la ley, se ve atraído por la culpa y nos envía a nosotros, a los vigilantes. Eso es la ley, dice el hombre. ¿Dónde puede cometerse aquí un error? No conozco esa ley, responde K. Pues peor para usted, dijo el vigilante. Solo existe en sus cabezas, dice K, que quería penetrar en los pensamientos de los vigilantes, de algún modo inclinarlos a su favor o ir ganando terreno. Pero el vigilante se limitó a decir, ya sentirá sus efectos. Todos en algún momento de la vida hemos sentido esos efectos, los defectos de estos funcionarios. Para el caso, funcionarios judiciales. No me refiero concretamente a los defectos de la ley, sino a los defectos de las decisiones que de esta emanan, a los que se desprenden de las actuaciones de los funcionarios, jueces, magistrados, fiscales, amanuenses, comisarios, que imbuidos del poder que les confiere su investidura, nos hemos sentido alguna vez como Joseph K., extraviados en el sinsentido de un caso colmado de absurdos. A continuación les voy a contar una anécdota kafkiana de la justicia real, de la nuestra. Este es un proceso legal en el que un abogado reclama la devolución de una garantía impuesta a su cliente. El juez habría emitido o ha emitido una orden para el pago de esa garantía, la devolución de esa garantía a través de un banco. La orden se cumple, teóricamente, con el depósito de tal garantía en la cuenta judicial correspondiente del juzgado. Cuando el abogado solicita el pago efectivo de la garantía recibida en esa cuenta, atendiendo la orden judicial,
empieza el calvario de ida y vuelta entre los funcionarios del banco, que aseguran haber enviado el dinero a la judicatura, y el de los amanuenses judiciales, que dicen no haber visto nunca ese dinero. 2 años después de papeleos que van y vienen, no es posible encontrar en el expediente judicial ni la constancia del valor recibido en el juzgado, ni el depósito del monto transferido por el Estado, a pesar de que todos aseguran haber visto las pruebas concluyentes. El dinero se transfirió a la judicatura. El señor K de esta historia intenta descubrir cuál es el destino de los fondos. Para el efecto, solicita al juez en incontables ocasiones que se le entregue la prueba de la persona que recibió o retiró la garantía, si es que lo hizo, del depósito del banco, si es que lo hizo, y de la recepción del valor en la cuenta judicial, si es que llegó a esa cuenta. Pero nadie ni responde ni entrega documento alguno que pudiera esclarecer el caso. El abogado sigue insistiendo, insiste e insiste. Y ante tanta insistencia, el juez, cansado de despachar los escritos reiterativos, amenaza al abogado para que cese inmediatamente en su intención de seguir con el caso. La providencia final, que es una maravilla kafkiana, debía estar en el proceso de Kafka, es digna de esta pesadilla de Joseph K. Y dice, abro comillas, la conducta del abogado ya no se limita a la temeridad, por falta de reflexión, sino que es abusiva, porque se ejecuta de forma reiterada, así como es maliciosa, por considerar que la decisión judicial, independiente del agrado o desagrado del abogado, no es una recomendación según dispone la ley. Yo la verdad es que hasta ahora no logré entender el sentido de esta frase, pero es tal cual. Por las consideraciones expuestas, el juez resuelve rechazar la solicitud de remitir nuevos oficios para requerir información por ser manifiestamente improcedente, declarar que la conducta del abogado K es abusiva y maliciosa y se adecúa a las prohibiciones establecidas en el artículo tal del Código Orgánico de la Función Judicial, y se dispone inmediatamente a oficiar a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura a fin de que aplique las sanciones correspondientes a lo previsto en el artículo tal del Código de la Función Judicial. Joseph K. debe haber sentido exactamente lo mismo que este pobre abogado K de este caso. Y por eso precisamente les decía que no es curioso que los abogados que estamos en esta mesa hayamos optado por dulcificar de alguna forma el lenguaje jurídico y el tema jurídico con la literatura, porque probablemente es la mejor forma de comprenderlo. Si no es a través de la literatura, nosotros mismos quizá no nos entenderíamos. Concluyo diciendo simplemente que la misteriosa red de funcionarios que persigue acá, en la novela, con obsecuencia, y en nuestros casos particulares, todos tendremos uno, ese inabarcable entramado jurídico de una investigación que no se dirige a ningún lado, los contradictorios postulados jurisprudenciales y la errática confianza de la legislación vigente en el proceso, confluyen en una obra que desenmascara el ejercicio arbitrario del poder y la deshumanización de los regímenes autoritarios, disfrazados de falsas o equívocas democracias. Una enfermedad mortal, por necesidad, para aquellas sociedades que acusan endebles estructuras judiciales y el evidente resquebrajamiento de sus instituciones. Que a buena cuenta termina por desintegrar el Estado de Derecho, uno de los pilares esenciales, en cuyo Estado uno de los pilares esenciales es siempre el Poder Judicial, que goza de total imparcialidad e independencia. Y a pesar de eso, tenemos casos como este del señor K. Muchísimas gracias. Comenzamos ahora. Muy buenas tardes, señoras y señores, señor embajador, señor director de la academia, queridos contertulios académicos, señores y señoras académicos, queridos amigos, señoras y señores aquí presentes. El título de mi charla dentro de esta mesa redonda podría parecer un poco de la teoría jurídica o de la teoría lingüística, función del lenguaje en el derecho y la literatura.
Lo que pretende este título es ver las interacciones entre el derecho y la literatura desde un punto de vista puramente formal, que obviamente al final se verá que no es solamente formal, es sustancial. Comencemos por decir algo que es una verdad de perogrullo, y es que el derecho es lenguaje. La norma jurídica, la sentencia judicial, no podrían concebirse sin el lenguaje oral, sin el lenguaje escrito. El derecho se expresa a través de palabras ordenadas mediante reglas gramaticales en oraciones que pretenden transmitir un contenido. Y si ustedes cogen cualquier texto jurídico, la Constitución, las leyes, un reglamento, un decreto e incluso las sentencias judiciales, ustedes van a ver que en ellas el lenguaje se va a expresar de las mismas maneras que se expresa, por ejemplo, en la literatura. Se han identificado 4 funciones principales del lenguaje. La primera es la función descriptiva, es decir, dar a conocer la realidad. Es el lenguaje que utilizan los científicos, por ejemplo, y es el lenguaje que en principio utilizan los comunicadores sociales. Y su objetivo, como se ve, es el de transmitir unos hechos o unas realidades que han ocurrido. Me he permitido extraer de ciertas obras de la literatura universal y ecuatoriana ejemplos de estos tipos de lenguaje. Por ejemplo, en el lenguaje descriptivo, una frase de la novela La otra vestidura de nuestro colega Jaime Marchán, colega académico. Una espesa nevada caía sobre la costa de Hastings esa tarde del 22 de diciembre. Podría ser un reporte meteorológico, podría ser una noticia de prensa. Sin embargo, por su laconicidad, por su simplicidad, tiene una fuerza distinta de la puramente descriptiva. A este lenguaje descriptivo se le puede simplemente calificar como verdadero o falso. Lo que dicen, en este caso, de la espesa nevada, ¿ocurrió o no ocurrió? Luego viene la función expresiva del lenguaje. Sirve para expresar sentimientos y suscitar emociones. Es la que se utiliza principalmente en la poesía, en la literatura, en el teatro, aunque puede servirse también de las otras funciones, es decir, y ya lo vamos a ver en el ejemplo, tú puedes hacer una misma descripción, pero cargarla de emotividad simplemente con la forma como lo narras. Esta frase es del gran Stefan Zweig, del cuento Los milagros de la vida. La bandera gris de niebla se hundía con gravedad sobre Amberes y envolvía por completo la ciudad en su paño denso y opresivo. Es decir, el mismo reporte meteorológico que veíamos antes narrado por Jaime Marchán se convierte ya no solamente en una realidad, sino en un ambiente que crea sensaciones, emociones, sentimientos. El color gris del que habla, la gravedad con la que la niebla se hundía, el paño denso y opresivo con que la niebla envolvía a la ciudad de Amberes. La función prescriptiva del lenguaje, en cambio, busca modificar la conducta de los demás. Esta frase de Pedro Jorge Vera en la novela Por la plata baila el perro, es la que se usa la prescriptiva es la que se usa en órdenes, prohibiciones, ruegos, consejos. El ejemplo de Pedro Jorge Vera. Para esperarlos un mes tienen que pagarme hoy los intereses, gritaba Elsa. Amor mío, mamitica, sea buenita, suplicó la otra mujer. Le pagaremos todo junto el mes que viene. A través de este ruego, la deudora incumplida le pide una ampliación del plazo a la acreedora y le pide invocando su misericordia. Sea buenita,
nuestro típico sea buenita, amor mío, mamitica. La otra, sin embargo, le da una orden. Ustedes tienen que pagarme hoy los intereses si es que quieren que les aplace el principal de la deuda. Entonces vemos aquí el lenguaje prescriptivo tanto en la orden de la primera como en la súplica de la segunda. La cuarta función del lenguaje es la función operativa. Esta es una parte bien interesante porque en la función operativa, el lenguaje opera una transformación de la realidad con su sola expresión. Se puede resumir en la frase hacer cosas con palabras y es propio de las fórmulas sacramentales. Y aquí obviamente no se puede más que recurrir al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en las famosas bodas de Camacho. Quiteria, toda honesta y toda vergonzosa, haciendo con su derecha mano la de Basilio, le dijo: ninguna fuerza fuera bastante a torcer mi voluntad, y así, con la más libre que tengo, te doy la mano de legítima esposa y recibo la tuya, si es que la das de tu libre albedrío, sin que la turbe ni contraste la calamidad en que tu discurso acelerado te ha puesto. Sí, doy, respondió Basilio, no turbado ni confuso, sino con el claro entendimiento que el cielo quiso darme, y así me doy y me entrego por tu esposo. Y yo por tu esposa, respondió Quiteria. Ahora vivas largos años, ahora te lleven de mis brazos a la sepultura. Las palabras de los dos contrayentes, de los dos amantes que deciden en el hecho del dolor casarse, consuma el hecho del matrimonio. No hace falta más. Por la palabra sí, doy, dejan de ser personas individuales y se convierten en una pareja, en un matrimonio. Esta es la virtud casi mágica. De hecho, podría decirse que incluso los ensalmos, los hechizos, forman parte de esta función operativa del lenguaje. Podría decirse que entre derecho y literatura, las funciones que más se utilizan serían la descriptiva en la literatura y la prescriptiva en el derecho. Pero no es ese siempre el caso, y lo vamos a ver bien pronto. Sin embargo, no son solamente estas interrelaciones que se dan por la forma de utilizar el lenguaje, por la función que se le da al lenguaje, las que relacionan al derecho y a la literatura. Podemos ver que la literatura y el derecho se relacionan en ámbitos muy distintos del puramente lingüístico. Por ejemplo, se puede hablar de el derecho de la literatura. Son los diferentes ámbitos en que la ley regula los fenómenos relativos a la literatura. Por ejemplo, el derecho de autor, los derechos que tiene un autor por escribir literatura. O, por ejemplo, la libertad de expresión, que tiene que ver con el derecho constitucional y que está regulada por él, que le permite al autor expresar sus pensamientos, pero asimismo dentro de unos límites, que son los límites que impone el derecho penal, sin incurrir en injuria o en calumnia, ¿no es cierto? Entonces ven ustedes cómo el derecho y la literatura se relacionan, en este caso, a través de las normas en las que el derecho regula el fenómeno literario. Esto es el derecho de la literatura. El derecho en la literatura. Se han mencionado aquí varias obras. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, El Proceso. Creo que nos vienen a la mente inmediatamente El Conde de Montecristo, Crimen y Castigo. Entre nuestra literatura también de raigambre kafkiana, La vida del ahorcado de Pablo Palacio, donde hay una escena de una audiencia judicial que es de locura, es casi tan kafkiana, irracional y demencial como la del Proceso de Kafka. Pero ahora le decía medio en serio, medio en broma a Oscar, que quizás una de las novelas en las que más lenguaje literario sin duda hay es la novela Los Crímenes de Bartow, de autoría de Oscar.
en donde en un proceso nada kafkiano, pero igual de irracional, de terrible, de injusto y sobre todo de absolutamente contrario a la equidad, se termina condenando a un inocente a pesar de que se conocen pruebas que determinan justamente su inocencia. Y finalmente, para terminar esta relación de cómo se vinculan el derecho y la literatura, veamos la literatura en el derecho. Entonces ustedes me van a decir, ¿es que en el derecho existe literatura? Díganme ustedes si no. Artículo 64 del Código Civil. La persona termina con la muerte. Esta frase es tan, ¿cómo diría yo?, tan contundente que es literatura pura. O sea, nos está hablando de la persona como institución jurídica, pero está diciendo una verdad filosófica, está diciendo una verdad del tamaño de una catedral. La persona termina con la muerte. Y es don Andrés Bello, ni más ni menos. Quizás morigerado o a lo mejor de alguna manera modificado con los subsiguientes codificadores del Código Civil ecuatoriano. Pero la frase está ahí, la persona termina con la muerte. Un lenguaje descriptivo, también operativo, porque por sí mismo cumple un propósito, determina desde qué momento la persona no existe más. Y a partir de ese momento esa persona no existe más. Pero también sumamente expresivo, casi poético. Y hablando de poesía, artículo 611 del Código Civil. Se entiende por playa del mar la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas. No dice nada más que la pura verdad, pero está escrita incluso con ritmo, es casi poético, ¿no? Se llama aluvión, dice el artículo 665 del Código Civil. Se llama aluvión el aumento que recibe la ribera del mar o de un río o de un lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Nos está hablando de, por ejemplo, en el recodo de un río, cuando los sedimentos se van acumulando y van cambiando el curso del río. Y el propósito que tiene de esta descripción es más adelante decir, ¿a quién pertenece la tierra que se adjunta al predio como resultado del aluvión? Pero para hacerlo, nos describe primero el aluvión y lo hace de una manera tan poética, ¿no? Por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Hay uno que me encanta, podríamos pasarnos horas con esto, porque hay novelas de aventuras, por ejemplo, cuando entre los artículos 640 y 644, el Código Civil nos dice quién es dueño de un tesoro que se encuentra en un terreno. Y entonces comienza a describir las diferentes posibilidades. Si el terreno es de persona, si el tesoro es de propiedad de la persona que era dueño del terreno, si no lo es, si está en un terreno que es baldío, si está en un terreno que es de propiedad de alguien, y así por el estilo. Y si uno se pone un poco ficcional, de ahí te sale una novela absolutamente de piratas, estilo Robert Louis Stevenson o cualquiera de los otros, Corsario Negro de Salgari, etc. A mí me gusta mucho que es el artículo 636, porque las abejas en el Código Civil ecuatoriano son consideradas muebles. O sea, ni siquiera semovientes como las vacas, son muebles, entonces son cosas. Pero estas mismas cosas, en el artículo 636, adquieren un cierto protagonismo, ¿no?
Entonces, el artículo 636 del Código Civil dice: las abejas que huyen de la colmena y posan en árbol que no sea del dueño de ésta, vuelven a su libertad natural. Y cualquiera puede apoderarse de ellas y de los panales fabricados por ellas, con tal que no lo haga sin permiso del dueño en tierras ajenas, cercadas o cultivadas, o contra la prohibición del mismo en las otras. Pero al dueño de la colmena no podrá prohibirse que persiga a las abejas fugitivas en tierras que no estén cercadas ni cultivadas. Entonces, tenemos aquí unos animalitos que están primero en cautiverio y que recuperan la libertad y vuelan, pero que por mala suerte caen en terreno de alguien más. Y entonces las abejas fugitivas, que podría ser el título de la novela, ¿no es cierto?, pueden pasar a ser propiedad de cualquiera de los otros que demuestren derecho, según este y otros artículos del Código Civil. Entonces, lo interesante es que un lenguaje que tiene la vocación de ser puramente prescriptivo se convierte en un lenguaje expresivo, que podría ser la base de una narración poética, teatral, narrativa, literatura en todo caso. Y la verdad es que nuestro legislador tiene que haber tenido algo de poeta, porque tiene un ritmo en algunos de sus artículos, como ya les leí en uno, pero este que les voy a leer ahora, ustedes me van a permitir hacer uso de cierta percusión para que vean el ritmo. Si un río se divide en dos brazos que no vuelven después a juntarse, las partes del anterior cauce que el agua dejare descubiertas accederán a las heredades contiguas, como en el caso del artículo precedente. Muchas gracias. Este del 671. Muchas gracias. Bueno, como ven, resultó interesantísimo y al final casi hasta bailamos. Pero bueno, ha sido muy agradable el oír a los académicos, el reflexionar sobre todo esto. Yo les voy a hacer solamente una pregunta inicial a cada uno. Y a Fabián Corral, estaba pensando cuando hablabas de que todavía, digamos, no llegaba el Renacimiento, es decir, empezaba el Renacimiento con el Quijote y que lo que hemos heredado más bien es producto de la Ilustración, el Código Civil como tal y demás. ¿Qué raíces otras tiene el Quijote, digamos, para no hablar del derecho romano, algo que es también español, que es el derecho natural, lo de Francisco Suárez y Vitoria y todos ellos, que ya pensaron en el derecho, que son la base de la, digamos, su reflexión es la base de aquellos principios de la dignidad humana y de los derechos inherentes a la persona, ¿no? Bueno, Suárez además se pasa al derecho internacional, pero digamos, esas otras raíces, ¿encuentras tú algo más en el Quijote? Sí, yo creo que el Quijote, por la época en que fue escrito, que es anterior a la Ilustración, sin embargo, obedece a esa vieja tradición española que se expresó en la Escuela de Salamanca, ¿no? Donde ya se empezó a discutir temas fundamentales del derecho, a tal punto que cuando Colón descubre América en los primeros tiempos, se produce un fuerte debate en España respecto de si los indígenas eran personas y si tenían o no tenían alma. Y finalmente triunfa la tesis de que sí son personas, ¿no? Entonces yo creo que ese antecedente, en esa época precisamente, pocos años después, se escribe el Quijote. El Quijote está imbuido de esa tradición, yo diría tal vez medieval española, que sí hablaba ya de temas fundamentales de los derechos, de los derechos humanos. Ese debate que se produce en esos primeros tiempos es bien interesante porque se discute también el tema de la negritud
Y hay les cuento, hay un libro que me parece supremamente interesante, escrito por un historiador español que se llama Esteban Mira Cavallo. Ese es la primera vez que se escribe una historia de qué pasó con los indígenas que los españoles llevaron a Europa. Y el libro se llama precisamente El descubrimiento de Europa. Y allí viene el debate que se plantea con los indígenas que, sobre todo Cortés y los soldados de Cortés, llevaron en los primeros tiempos de España, como una curiosidad que inclusive le regalaron al Papa. Pero la gente empezó a plantearse que estos seres extraños, exóticos, sin embargo, parece que son hombres, que son seres humanos. Y viene esta fuerte discusión entre los años finales de 1400 de que si serán o no serán seres humanos. Eso quiere decir que cuando el Quijote se escribe, más o menos un siglo después, esa tradición que da lugar al nacimiento de los conceptos básicos de los derechos humanos ya estaba viva ahí. Por eso yo creo que el Quijote hace esa fuerte afirmación del concepto de franquía. Yo soy yo y nada más que yo. ¿Por qué? Porque yo tengo un conjunto de derechos y con esos derechos, aledaños a esos derechos, tengo unas obligaciones que cumplir. O sea, ese viejo concepto yo creo que de alguna manera le habrá inspirado a la Ilustración, o será alguna de las fuentes de la Ilustración, porque estamos hablando de unos 200 o 300 años antes, ¿no es cierto? Yo sí creo que el Quijote tiene esa base cultural, porque no creo que o sea, un libro de ese estilo no se escribe en abstracto, ningún libro se escribe en abstracto. Cada libro expresa de algún modo la cultura de donde nace, ¿no? Pues creo que sí es así, es un tema que puede ser materia de alguna discusión más detenida, pero es por ahí el asunto. ¿Sí? Muchas gracias, Mariano. Mi pregunta para Oscar tiene que ver precisamente con estos thrillers jurídicos, ¿no? Yo creo que el mayor y además un bestseller, cada libro que escribe es John Grisham y otros más, ¿no? Matar a un ruiseñor o otros parecidos, sobre todo de la literatura estadounidense. Y es curioso que tú hayas escrito Los crímenes de Barlow precisamente en un juicio en los Estados Unidos llevado a cabo con un abuso gigantesco de los propios derechos del acusado, ¿no? Entonces, lo que quería preguntarte es si es que, además de conocer el caso, porque tú te apersonaste, ¿tuviste alguna consultaste o te fijaste o leíste en esa época los thrillers, la tradición del thriller jurídico estadounidense? Gracias, Gonzalo. Sí, de hecho creo que cuando yo entré al caso de Nelson Serrano y de los crímenes de Bartow, que era un caso inicial, comenzó siendo una novela que yo quería escribir sobre la historia de este hombre, que estaba condenado a 4 penas de muerte en los Estados Unidos y llevaba 20 y tantos años en el corredor de la muerte. Yo propuse, de hecho, escribir la novela de él y él lo aceptó en la primera reunión que tuvimos con él en el corredor de la muerte. Una de las primeras preguntas que le hice a él y le hice a su hijo en ese viaje, estábamos los dos, Steph y yo, mi esposa, que está aquí, le dije, oye, pero aquí tienen que quedar recursos, todavía ahí me salió el abogado. O sea, no tanto el novelista que tenía de alguna forma la idea en la cabeza prefigurada de la historia que yo quería contar, porque la historia en sí misma era una historia que no necesitaba en absoluto de ficción. Yo ya sabía la historia, yo ya conocía la historia. La había leído y había investigado mucho sobre esa historia, pero el primer tema que me salió ahí es, pero estoy seguro que te tiene que quedar algún recurso a ti.
Me dijo, no, no queda ninguno, yo ya estoy condenado y me muero en la prisión. Y Francisco me dijo, no, no queda nada, los abogados nos dijeron que no queda nada. Digo, qué extraño, digo, pero no puede ser, es decir, yo estoy seguro que tiene que haber algo aquí. Y efectivamente, hurgando un poquito más en lo que había pasado y en violaciones de derechos fundamentales, precisamente, había todavía un par de recursos que no los descubrí yo, los descubrieron unos abogados americanos a los que simplemente bastó consultarles. Decirles, oye, hay este caso, estos son los hechos, premisas fundamentales, axiomas, ¿cómo es la ley? Y tiene que haber algo. Y los abogados me dijeron, por supuesto, tiene este recurso y tiene este recurso. Y esos recursos están vivos por esta circunstancia. Y entonces entró el abogado. Y el abogado se dedicó a trabajar entre escribir la novela y contar la historia de no ficción, a escribir también o a tratar de desentrañar los aspectos jurídicos del caso. Y es finalmente lo que confluye en la misma novela. Es decir, yo terminé siendo una suerte de personaje de la novela y contando yo mismo lo que estaba viviendo en ese momento, hurgando en todo y descubriendo de algún modo que Nelson todavía tenía eh, la esperanza judicial al menos de dos recursos, que además eran unos recursos que estaban allí, eran tangibles, eran fáciles de acceder, eran relativamente cercanos y él contaba con todas las pruebas. Finalmente, más o menos ustedes conocen la historia, esos recursos se le negaron siempre, nunca nos despacharon un solo pedido judicial más, a él no le dieron la audiencia que debía tener para presentar sus pruebas, a las que Íñigo se refirió ahora un poquito antes, él tenía todas las pruebas para presentar y se le negaron. Y claro, lo que sucedió fue que yo terminé escribiendo una novela de derecho, de abogado, de parte, de todo, metido allí mismo, todo en una sola obra, con un lenguaje evidentemente muy jurídico, muy penal, que además yo no soy penalista, yo jamás había sido penalista ni entendía de estos temas. Me tocó aprender de alguna forma sobre la marcha. Eh, y confluyeron sin duda la literatura y el derecho en una sola obra sin siquiera haberlo pensado. Y probablemente es una de las mejores experiencias de mi vida, sin duda, ¿no? Obviamente, el haberle conocido y haber conocido el caso y haber tratado este caso y haberlo defendido hasta el final. Eh, eh, y con la pasión que lo hice y con las ganas que lo hice para tener un resultado que evidentemente era muy difícil de lograr y finalmente no se dio, pero bueno, esas son las circunstancias. Así que ahí. Cuando el Íñigo presentó su novela de 1822, precisamente una de las cosas que yo notaba es cómo utilizaba en algunos de los pasajes, por ejemplo, la onomatopeya, ¿no? Hay descripciones en la novela de Íñigo en que se oye el caballos, que se oye las armas chocando entre sí y demás, ¿no? Y yo aquella vez recordaba aquel famoso verso de Virgilio, Quatri pedante putrenso nitusque atituncula campum, taca, 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 taca. Quatripedante, quatripedante putrenso nitusque atituncula campum. Quiere decir que con los cuatro pies los potros corren por el campo. Pero cuando lees, cuando dices sobre todo en altavoz, estás oyéndolo, Matobey, estás oyendo cómo trotan esos potros, ¿no? Pero bueno, no, no era de eso, no era de eso, pero fue un lindo final el del ritmo, en este caso del ritmo, más que sonar el agua del río y demás, es el ritmo de las frases citadas por el Íñigo. Pero yo supongo que lo que nos has dicho hoy día tiene que haber sido parte de tus clases. Supongo que dabas introducción al derecho, creo, y que tienes que haberles empezado por explicar esto a los alumnos, ¿no es cierto? El lenguaje que van a utilizar, cómo se tienen que enfrentar a un lenguaje distinto del ordinario, del que se emplea todos los días y claro, incluso distinto del de la literatura o parecido como acabas de demostrar. Lo que quería decir es, sobre todo preguntarte cómo es la experiencia de introducir a chicos que vienen de 18 años, recién salidos del colegio, al lenguaje jurídico.
Gracias, Gonzalo. Efectivamente, la fuente inicial de la información que les he dado eran mis clases de introducción al derecho en la Universidad Católica. Yo di clases ahí casi 20 años, pero de esos apenas unos 4 o 5 di introducción al derecho. Y descubrí tarde una cosa apasionante, que es la- las herramientas básicas del derecho, ¿no? Y sobre todo lo que Gonzalo dice ahora, que es cómo enseñar a unos bachilleres, la mayoría de los cuales no tienen ninguna exposición al derecho en su vida previa, a menos que quizás su padre sea abogado o tengan un tío abogado y algo hayan escuchado. Pero ¿cómo introducirles a un mundo en el que además los abogados se precian, se ufanan de ser los propietarios de un idioma incomprensible y se empeñan en usarlo para que nadie más entienda? No creo que sea monopolio de los abogados. Cada ciencia, cada disciplina tiene un idioma propio que solo ellos hablan, los médicos. Yo me casé con una bióloga. Y si es que yo no hubiera aprendido los nombres científicos de varias especies de aves, mi matrimonio habría fracasado, definitivamente. Em, pero claro, en el caso de los chicos que estudian derecho, la cosa es complicada porque no solamente hablamos de las deficiencias de nuestra educación media, en donde los chicos ya no leen y que llegan sin los rudimentos mínimos para poder abordar el estudio de una ciencia que no es complicada, es sumamente lógica, la ciencia jurídica quiero decir, pero que es compleja y enorme. Es decir, cuando hablo de complejidad no hablo de dificultad, hablo de las enormes ramificaciones que el derecho ha ido teniendo a lo largo de los siglos. Entonces, una de las cosas que había que enseñarles a los chicos y chicas era que el lenguaje jurídico no tiene por qué ser complicado. El lenguaje jurídico, mientras más sencillo, más preciso. O al revés, mientras más preciso, más sencillo. La persona termina con la muerte. No hay más que añadir. No hay más que añadir. Y claro, en el ejercicio del derecho uno se topa con unos mamotretos, escritos judiciales, sentencias de jueces, en donde parecería que les están dando un bono por el mayor número de palabras que pongan para expresar una idea. Yo ahí, en cambio, me rijo, y eso les he tratado de transmitir tanto a mis estudiantes como a los pasantes que han trabajado conmigo en el estudio jurídico o a los asistentes que trabajan conmigo ahora en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Esta frase tan hermosa de Gonzalo Tavares, que es este eh, novelista portugués joven, eh, que como mejor carta de presentación tiene la frase que dijo de él, ni más ni menos que José Saramago. Dijo, Tavares escribe tan bien que dan ganas de darle un puñetazo en la cara. Eso dijo Saramago. Eh, y ahora lo que dijo Gonzalo Tavares es, hay que escribir en línea recta. Es decir, poner el menor número de palabras entre el punto final de la frase anterior y el punto final de esa propia frase. O sea, así como la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, la frase más perfecta es la frase que menos palabra tenga. Obviamente, con sentido completo, ¿no? Y de eso se trata el derecho. La persona termina con la muerte, ¿no? Eh, Hay los que fácilmente captan y hay los que enseguida se aficionan al texto legal. Eh, Depende también, obviamente, va a depender, obviamente, también de la mística y de la facilidad y la eficiencia y eficacia que tenga el profesor para introducirles en ese mundo. Pero en la Universidad Católica nosotros, de nuestra generación, Oscar, teníamos profesores que eran
verdaderos sacerdotes del derecho, por ponerlo en esos términos. Eran unos tipos con una mística y que te escenificaban los artículos del Código Civil, ¿no? El doctor Eduardo Carrión Eguiguren, por ejemplo. Claro, 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 y que era justamente el que hablaba de estos temas de los bienes y demás, ¿no? Y entonces él, y con unos ojos azules que se iluminaban cuando hablaba de estas cosas, pues le termina a uno impactando y convenciendo. Pero también hay otros profesores que no. Y también hay alumnos que no, definitivamente no. En todo caso, la profesión de abogado es una profesión sumamente versátil y sumamente grata. Hay trabajo para todos, de modo que incluso hay abogados que no entienden el texto de la ley, pero les va bien. Quiero entonces abrir el foro. Si hay preguntas, Susana, por favor. Si pasamos del... Gracias, Alejandro. Primero, muchas gracias a todos ustedes. Nos han enseñado mucho, mucho. Yo recordaba, mientras ustedes hablaban un momento, que mi suegro, Pepito Espinosa, médico, hermosa persona como ser humano, contaba que cuando él se acababa de graduar de médico, fue a Charcay, donde tenían una hacienda la familia, y le pidieron, queda en Cañar, y le pidieron que arriba, bien arriba de la hacienda, estaba una mujer dando a luz y que el niño no nacía. Mi suegro es médico, ya les dije, fue médico. Y entonces él subió, encontró a una mujer arrodillada a la que le habían puesto sobre la espalda 2 ladrillos para procurar que saliera el niño con esa fuerza. Él hizo todo lo necesario, la ayudó, el niño nació con toda tranquilidad y luego Pepito se fue a conversar con el padre de esta mujer joven relativamente y le pregunta: Atanasio, ¿cómo les va aquí desde que tienen el ferrocarril? Y él le responde: ay, doctorcito, estos parajes antes tan sólidos, ahora con una inmundicia de gente. ¿Cómo interpretarían ustedes esto desde el punto de vista del derecho y de lo que él reclamaba al contar? A ver, en el campo se utiliza el término sólido por solitario, ¿no es cierto? Está sólido. El campo ha quedado sólido. Y lo que usted dice precisamente es que muchos campesinos antiguos aprecian mucho lo que yo llamo el derecho al silencio. Hoy no tenemos derecho al silencio, no está declarado como derecho, pero es un derecho fundamental. Entonces, cuando al campo llega el ferrocarril o invaden los automotores y los ciclistas ahora y todo lo demás, porque estos invaden ahora hasta las zonas más remotas de los páramos, han derogado el derecho al silencio. Y eso es lo que reclama este campesino, que tiene su propia filosofía. Pero ahí a propósito le cuento como ilustración. Cuando yo hice un viaje largo a caballo desde Loja hasta frontera de Colombia, en un páramo se me acercó un hombre y se puso a conversar. Y me contaba cómo les había ido y tal. Entonces yo le dije: oiga, ¿y cómo les ha ido este año en sus cosechas? Y me contesta algo que me dejó pensando. Y me dice: bastante mal, pero ¿sabe qué? Estuvimos ocupados. ¿Qué le puedo contestar? Es una filosofía de entender la vida y hasta la economía distinto. Estuvimos ocupados. Y dije: muchas gracias, qué bueno que hayan estado ocupados. Se perdió todo, pero estuvimos ocupados. Esa es esa filosofía que todavía presumo yo que algo sobrevive en el campo. Y lo que usted dice,
es el derecho al silencio, el derecho a la soledad, el derecho que es contrario al concepto de la multitud a la cual nosotros estamos ahora acostumbrados, ¿no? El bullicio, el alboroto. No sé si quieres comentar algo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, Diego, por favor? Bueno, más bien unirme a las felicitaciones. Interesantísimo todas las intervenciones de Fabián, de Oscar, de Íñigo, muy ricas, ¿no? Solo una observación pequeña, aquello de la persona termina con la muerte, también es un endecasílabo, ¿no? Es curioso. Entonces, es interesante porque son los restos de un personaje extraordinario que fue don Andrés Bello. Qué distancia tan grande hay entre esas formulaciones, algunas formulaciones hasta poéticas del Código Civil chileno y, algunas de las actuales leyes. Va a ser muy difícil hallar en la Constitución de Montecristi algunos ejemplos ilustrativos, ¿no? Nada más de este comentario. Una cosa que yo quisiera mencionar aquí, ya que estamos en el claustro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, es que cuando a los estudiantes se les enseña la forma de interpretar la ley, o sea, la hermenéutica jurídica. La primera aproximación a la ley es una aproximación siempre literal. Y de hecho, en las reglas de hermenéutica que establece el Código Civil, se dice de entrada, ¿no? Que se atenderá el tenor literal de la ley. Y no se buscará su espíritu cuando éste sea claro, cuando el tenor literal sea claro. Entonces los estudiantes preguntan, ¿y cómo sé yo cuál es el sentido literal de las palabras? Entonces la respuesta ahí es el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y entonces es muy común, yo no sé ustedes qué, quiero decir, cuando digo ustedes, supongo que la mayoría de ustedes no son abogados, pero yo sé que hay algunos abogados aquí presentes, aparte de los que estamos en la mesa. Em, la primera aproximación a la ley es una aproximación literal con el diccionario de la Real Academia en la mano. Y en los escritos judiciales y en las sentencias judiciales, el libro más citado es el diccionario de la Real Academia Española. De modo que desde ese punto de vista, no solamente hablamos de la relación entre derecho y lenguaje, o entre derecho y literatura, sino lo imbricada que que el lenguaje formal español está o acalado en la jerga jurídica, en la forma de expresarse, pero sobre todo en la hermenéutica jurídica, en la interpretación de la ley. En un reciente fallo del tribunal, por ejemplo, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tuvimos una discusión. Es que en estas cosas del lenguaje se dan discusiones que uno a veces piensa que no podrían darse, ¿no? Entonces, hay una norma de la decisión de propiedad industrial de la Comunidad Andina que dice que las patentes de invención, la protección que ellas brindan, está limitado por el tenor de las reivindicaciones. Las reivindicaciones son la descripción del invento. Y entonces la protección que el Estado le da a ese invento no puede ir más allá de lo que el invento propiamente dice. Y dice el tenor. Entonces mi posición era que si dice el tenor, las reivindicaciones tienen que ser interpretadas literalmente y no puede haber nada más allá de eso. Mientras que otro magistrado decía, pero es que el tenor no solamente quiere decir tenor literal, quiere decir también
de conformidad con la quinta acepción del diccionario, quiere decir contenido. Contenido en términos generales, no solamente el significado literal. Entonces, fíjense ustedes cómo las palabras son equívocas y de hecho la literatura vive de esos equívocos. Claro, claro, no se explica de otra manera. Y entonces, menos mal que solo en el mundo del derecho hace falta un intérprete auténtico, que es el juez, ¿no? Porque una de las maravillas de la literatura es que cada lector lee su propio libro. Yo tengo un comentario que puede ser útil. A ver, el tema de la interpretación de la ley está siendo superado por la dinámica social. El concepto de interpretación que está en el Código Civil corresponde a una sociedad lenta, a una sociedad del siglo XVIII y XIX. Hoy día la dinámica y la velocidad de los hechos, los cambios sociales y los cambios jurídicos y políticos están superando a las pautas de interpretación jurídica. Entonces, hay otros métodos de interpretación que inclusive son mandatorios para la Corte Constitucional, pero no le interesa aplicar. Uno de ellos dice que se denomina la interpretación circunstancial y útil de la ley. Que dice la norma es que si una interpretación o hay una interpretación de la ley debe atender a las circunstancias cambiantes de la sociedad y debe atender también al concepto de teleología de la ley, es decir, cuando la ley es útil y cuando no es útil. Entonces, esos conceptos deberían empezar a enseñarse en las universidades y a difundirse porque muchas veces la excusa de la Corte Constitucional es precisamente la interpretación literal. Lo que dice el texto de la Constitución impide que se haga un cambio. Cuando el siguiente ordinal del mismo artículo 3º de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales dice, oiga, si es que eso no funciona y no es útil para la sociedad, usted considere las cambiantes circunstancias y haga una interpretación útil o teleológica de la ley. Entonces creo que debemos empezar a reflexionar sobre estos conceptos, que son conceptos en definitiva del idioma jurídico. El idioma jurídico que puede volverse rígido, ¿no es cierto? Y que simplemente enerva la posibilidad de que la ley tenga efecto. A veces los jueces buscan que la ley no tenga efecto, nos ha pasado. Entonces, no, yo no puedo hacer nada porque la ley dice que no, no. Usted tiene que interpretar además la ley en el contexto, que es lo que ciertamente puede ser peligroso para un juez abusivo, ¿no? Pero estas nuevas formas de interpretación de la ley son temas que tienen que ver precisamente con el uso del idioma jurídico. Y eso no creo que se esté enseñando en las universidades, por lo menos yo no me consta que así sea. Esa observación nomás quería hacer me parece bien pertinente lo que... Con esa pregunta terminamos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Quiero decir que han excedido mis expectativas. Me esperaba un debate bastante áspero en términos jurídicos y les agradezco que no haya sido así. Y tendría un montón de comentarios que hacer a cada uno de los tres porque ha sido realmente muy, muy enriquecedor. Como se diría en buen español, thought-provoking, ¿no? Es decir, provocando la reflexión en los tres casos. Nunca se me habría ocurrido plantearme el Quijote desde un punto de vista jurídico. Y es verdad lo que dice, es que claro, el derecho, nosotros estamos hablando de derecho en el concepto de juristas, el derecho consagrado, el derecho que estudiamos en las universidades, pero es que desde el principio hay derecho. En casa tienes derecho. Tienes el Tribunal Supremo, que es tu padre, que te da el decreto inapelable, salvo que vayas a tu madre, y ahí hay el derecho de reposición, ¿no? Entonces, bueno, te vas a la cama, porque lo digo yo. Es decir, hay una serie de declaraciones donde el juez supremo pues te determina que tú no tienes derecho ninguno como infante, ¿no? Pero no era eso lo que quería decir. Bueno,
hay tantas cosas que les podría decir. No, voy a limitarme a la pregunta, pero sí quería hacer una pequeña observación, y es que el derecho es mucho antes a la Ilustración, desde luego. El derecho romano nos ha parido a todos. Todos estamos hablando latín de una manera o de otra. Incluso la gente que dice que no sabe nada de latín, pues seguro que todos los días utiliza palabras, o stricto sensu, sursum corda, o en fin, cualquiera de las expresiones que pueda salir. Los juristas somos proclives a decir cosas en latín para que nadie nos entienda. Pero bueno, también está en la Biblia. En la Biblia, si hablamos de palabra, en un principio fue el verbo. O sea, todo empieza por la palabra. Y todo es un relato. Y el relato, tenemos un proceso en el Evangelio, un proceso de Jesucristo. Es un proceso en toda la regla. Y además, curiosamente, no se estudia por parte ni de las facultades de Derecho ni en las catequesis, que es una cosa que llama mucho la atención, porque es muy interesante. El proceso de Sócrates también está en los textos griegos. Pero bueno, me estoy desviando. Pues podría seguir. Por eso, como ha dicho, como el cuarto es la función operativa del lenguaje. Me acuerdo un chiste que decía un profesor mío, que decía: si ustedes piensan que las palabras no tienen valor, imagínense la palabra fuego delante de un pelotón de ejecución. ¿Eh? Entonces, bueno, la pregunta es, y va un poco al hilo de lo que decía Fabián Corral, es ¿hacia dónde vamos? Porque el lenguaje y el derecho quizás sea abstruso, porque es un lenguaje antiguo, un lenguaje que muchas veces, incluso esos códigos, uno que estudia derecho pues no los entiende, tiene que recurrir efectivamente al diccionario, y es alguien que se supone que está estudiando leyes. Imagínense los que no estudian leyes. Entonces, es verdad que la realidad se está acelerando, es verdad que el lenguaje está cambiando, y como el derecho es palabra, ¿hacia dónde vamos? Por ejemplo, la inteligencia artificial va a cambiar la forma de entender nuestro concepto jurídico, porque todos tenemos un concepto jurídico. O sea, lo primero que tú dices es no hay derecho, o tengo derecho, o todos tenemos una concepción de lo que es justo. Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿El lenguaje tiene que cambiar para que el derecho sea accesible? ¿Vamos a tener sentencias hechas por una máquina? ¿Qué piensan ustedes? Muchas gracias por la pregunta. A ver, yo creo que este es un tema absolutamente de fondo, porque nos estábamos habituando, o hemos estado habituados todos, hemos sido largos años profesores universitarios y más, pero de pronto hace pocos años nos ha sorprendido la velocidad de los cambios. De modo que hoy día estamos en una sociedad que cambia día a día, con un sistema legal que no cambia ni siquiera cada 10 años. O lo que es peor que lo que ocurre en el Ecuador, con un sistema legal que pretende, yo diría, congelarle al Ecuador o a los países en una determinada ideología. Ejemplo, la Constitución del 2008. Nos puso en una congeladora ideológica y resulta que el mundo está yendo por otro lado. Los fenómenos son distintos. La violencia no estaba prevista en esos códigos. Yo creo que el Ecuador está en este momento enfrentando un problema enorme que va más allá de lo jurídico. Yo a veces pienso que el Estado de Derecho, concepto nuestro, concepto de la vieja doctrina liberal, está siendo superado por una especie de, yo diría, fuerza mayor extraordinaria, gravísima. Fuerza mayor que no es la que define el Código Civil, solamente como un fenómeno natural. Es una fuerza mayor, yo diría, ideológica y social. Tenemos 40.000 personas armadas en el Ecuador que no son soldados. Eso es una superación del Estado de Derecho. El Estado de Derecho se va quedando corto. Y yo no apelo tampoco a que tengamos una dictadura ni cosa parecida, pero si no tenemos la habilidad para reflexionar en la velocidad del cambio, en la naturaleza de los cambios, yo creo que la democracia se queda atrás, se está quedando atrás, se está convirtiendo en una simple, qué sé yo, forma de elegir nada más. Y sobre todo los conceptos fundamentales del derecho no se están pensando.
Creo que las universidades están simplemente repitiendo los viejos cánones que no son malos, ni mucho menos, como hemos visto acá, pero creo que el reto es cómo nos inventamos un nuevo derecho acorde con con la velocidad de las cosas que ocurren, con el hecho de que aquí esté toda la doctrina. La doctrina estaba en las bibliotecas, ¿no? Ahora no, aquí está. Aquí está toda la doctrina jurídica y toda la doctrina científica y toda la filosofía aquí. Aquí está. Entonces, eso significa que hay un cambio, yo diría, muy significativo y yo diría puede resultar muy grave si es que no entendemos la velocidad y sobre todo la innovación que plantea la tecnología, ¿no? El derecho laboral está absolutamente superado. Hoy día ya no hay el concepto de puesto de trabajo. Ya no ya no se trabaja en un puesto, se trabaja desde la casa. Y todo eso significa que en todos los aspectos el derecho tradicional nuestro que estudiamos, defendemos, en el cual creemos y todo, está siendo superado. Si no entendemos este concepto de la superación por la velocidad, por la innovación, por los cambios internacionales, creo que vamos a estar en un apretón social bien grave. Y coincido con lo que usted menciona y le agradezco la pregunta, embajador. Muchas gracias. A mí me surge la duda, que es casi una angustia, de que en el fondo el problema es un problema de que no parece una forma de decir, pero en realidad no hablamos el mismo idioma. Los diferentes estamentos de la sociedad no hablamos el mismo idioma. Las bases mínimas de comprensión no son las mismas. ¿Cómo combatir eso? Poniendo más énfasis en el tema de la educación y del significado de las palabras. Parece absurdo, pero un idioma es el que habla la juventud. Un idioma completamente distinto es el que habla la delincuencia. Un idioma completo distinto es el que hablamos los académicos. Y mientras nosotros discutimos sobre las eh, incidencias del lenguaje en el derecho y viceversa, la gente está utilizando el lenguaje para transmitir órdenes de muerte o para escribir canciones casi sin sentido. Yo creo que siempre ha habido esa dislocación entre el idioma de las élites, el idioma que cuida la academia, y el idioma popular. Lo que no ha existido han sido realidades tan brutalmente, ¿cómo podríamos decir?, polarizadas y extremas como las que estamos viviendo en el Ecuador de hoy, que no es una cosa exclusivamente del Ecuador, es un fenómeno mundial. Y es verdad lo que dice Fabián. Yo quisiera que tomáramos la muestra justamente del celular de uno de estos panelistas y el celular de un estudiante de derecho y el celular de un indígena del campo y el celular de un miembro de una de estas bandas delincuenciales. Estoy seguro que el idioma no tiene nada en común, nada en común. Quizás algunas palabras, pero los sentidos que esas palabras adquieren en función de las realidades que cada uno de esos grupos vive son completamente distintos. Y ese es un fenómeno que no se resuelve en las academias, es un fenómeno que debe resolverse en la sociedad a través del diálogo, pero el diálogo está tan devaluado hoy en día que creo que nadie intentaría siquiera hacerlo. Jorge Salles probablemente, él es uno de los últimos adalides del diálogo en esta sociedad radicalizada. Solamente comparto eso, es más que una duda, una angustia. Con eso nos quedamos. Habría querido terminar con una nota más positiva, pero ese es el país en el que vivimos. Les agradezco mucho por su presencia. Esta
Esta noche va a estar grabada y estaremos pronto en las redes sociales nuestras, en YouTube y demás, de manera que se va a multiplicar una noche de tanta calidad intelectual, literaria y lingüística como la que hemos tenido esta noche. Muchas gracias por haber estado presentes. Bueno, en nombre de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, pues mi agradecimiento por las brillantes exposiciones que han tocado el derecho, la literatura. Agradezco a Gonzalo y al embajador que tuvieron esta brillante iniciativa y ahora reivindico un derecho, el derecho a tomarnos una copa de vino. Muchas gracias, ¿no?